Te damos la cordial bienvenida a este tu programa Aprendiendo Juntos, aquí en CCBM Master Seminary. La semana pasada, en el capítulo anterior, empezamos a hablar acerca de la composición de la Biblia. También dijimos que íbamos a estar hablando acerca de algunas religiones, dando un sumario o un pequeño resumen de qué es lo que son en comparación a tu relación con Cristo. Dijimos la semana pasada que hay 6 razones dentro de la Biblia que destacan la Biblia para nosotros. La primera, la Biblia misma declara su perfección. La segunda, la Biblia se sostiene o cae totalmente. Cuando decimos se sostiene es de que ella misma sostiene todas sus verdades y su certeza en todas las cosas. 3, también hemos dicho que la Biblia es un reflejo del autor, en el sentido de que respetó Dios al él ser la inspiración de la palabra hacia estas personas. Él respetó su forma de ser, su forma de escribir, en pocas palabras, su personalidad. Otra de las características que vimos la semana pasada fue que la Biblia nos juzga y no viceversa. Lo que queremos decir es de que la Biblia es la que juzga nuestra vida, nuestros pasos, y no nosotros a la Biblia. Otra de las cosas que vimos fue el mensaje de la Biblia debe ser tomado como un todo. No hay parcialidad. No es de que eso fue para ese tiempo y ahora es un tiempo diferente. Tenemos que verlo de una forma diferente. La Biblia siempre es fresca en todo momento. La otra fue que la Biblia es nuestra única norma dentro de la fe y nuestra práctica, nuestra vida con Cristo. Y diciendo eso, también hemos dicho, ok, y hemos hablado de diferentes religiones. Hoy, antes de empezar con las maravillas de la Biblia, que fue lo que nos quedamos la semana pasada, vamos a hablar un poquito acerca del Islam. El Islam, como sabemos, su Dios se le nombra Alá, aunque no es el mismo Dios que Jehová, vamos a ponerlo en ese sentido. Los pilares dentro del Islam es su profesión de fe, la oración que deben orar 5 veces al día, postrándose hacia el este o por decirlo así, hacia Jerusalén. 3, el zakat, que significa todas las formas en las que ellos hacen, como lavarse las manos, la cara, los pies antes de orar, y cosas por el estilo. El Ramadán, Ramadán es el lugar sagrado al que ellos van, cada año a postrarse, a su Dios, y traer ofrendas también, que es el lugar más santo para ellos, que se la llama Meca. La Meca es el sitio que es más santo para el Islam. La otra es de que su profeta es Muhammad. Su literatura es el Corán. Pero para que tú puedas entender el Corán, tienes también que leer la Torah, que se le llama Atat Tarash, tienes que leer los Salmos, que es al Zafur, y inclusive en parte de lo que son los Evangelios, o el Evangelio del Arjid, Pero con esto hay 3 libros más dentro del Islam que tú tienes que considerar, que no vamos a estudiarlos ahorita o pronunciarlos, pero que tú debes de tomar en consideración para poder estar dentro de las enseñanzas, y del entendimiento hasta un punto de lo que es, un musulmán. Pero sabemos que es que te indica y que te demanda obras, para que seas en una forma u otra agradable a Alá. También te demanda autosacrificio, lo que significa es de que para que tú le agrades a Alá o estés en su lado bueno, tienes que tener un tipo de sacrificio y sumisión a un Dios, que es el Dios de Alá.
En pocas palabras, es obediencia al profeta, obediencia a la palabra de Alá, sacrificio, condenación a aquellos que no son musulmanes, ok, y no hay una distinción de perdón, o cómo podrían llegar a ser perdonados. Nos dice el Corán, que entre más infideles, tú condenes, tu regalo en el paraíso o tu recompensa va a ser mayor. Pero podemos decir que esto es una afirmación, ok, a una ilusión. No es una relación, pero simplemente una religión. Diciendo eso, vamos a regresar a lo que es la palabra de Dios. Conocimos la palabra de Dios, estamos hablando a cómo tú tienes que ver la palabra de Dios que te lleva a tener una relación con Cristo y con Dios mismo. Para eso nos quedamos la semana pasada en la que íbamos a hablar acerca de las maravillas de la Biblia. Dentro de las maravillas de la Biblia, hay 8 divisiones, y 6 subdivisiones. Para hacer esto o para verlo más a fondo, vamos a ir nombrando cada una de estas divisiones, y sus subdivisiones. Primeramente, la formación de la Biblia, la diversidad de idiomas. Vamos a estar viendo todo esto. La locación en donde fue ubicada y en donde se escribió la palabra de Dios. Eso nos da una gran certeza, de la palabra ser algo y es verdadera, y dada por Dios. Vamos a hablar acerca de sus autores, cuántos fueron, su forma literaria, número 2, vamos a estar hablando acerca de la preservación de la vida, de la Biblia, su preservación, perdón, de la Biblia, su estado inalterable, su indestructibilidad. 3, vamos a hablar del tema central de la Biblia. ¿Cuál es ese centro, de atención dentro de la palabra de Dios? 4, la influencia de la Biblia. ¿Cómo ha influenciado la Biblia acerca de todos o por todos estos siglos? 5, la Trinidad, que es un Dios trino. ¿Y cómo sabemos que es un Dios trino? ¿Y qué significa eso? La encarnación, ¿cómo fue la encarnación de Jesucristo? La deidad del Mesías. Vamos a ver si si Jesucristo era solamente Dios, o era hombre, o era los dos en conjunto, o había en realidad una separación entre ser Dios y ser hombre. 8, los tiempos de oscuridad. Cuando hablamos de los tiempos de oscuridad, estamos hablando acerca de los últimos días. ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cómo van a formarse? ¿Qué es lo que va a pasar? En los orígenes de la los orígenes supernaturales de la Biblia, tenemos 10 secciones, las cuales también vamos a estar viendo, que es el libro de Dios, el problema del pecado, su ética y moral, su continuidad dentro del Viejo y el Nuevo Testamento, su profecía, la exactitud dentro de la Biblia y las profecías que han dado, sus tipos y antitipos, su valor literario, la ausencia del perjuicio, y su actitud científica y cómo conjunta. Muchas veces decimos, la Biblia es en contra de la ciencia o la ciencia es en contra de la Biblia. Pero aquí vamos a demostrar que es todo lo contrario. La Biblia también es ciencia y nos habla de esos los descubrimientos que ha tenido los grandes científicos hoy día. Y, por último, su eterna frescura. De que siempre la Biblia, la palabra de Dios, siempre que la leas, siempre vas a estar entendiendo cosas diferentes, aprendiendo cosas diferentes, descubriendo cosas diferentes. No siempre va a ser lo mismo para ti y para mí. También vamos a estar hablando acerca de los tiempos y cómo se divide la palabra de Dios. Pero esta división no nos está diciendo de que haya
diferentes cosas que hacer, o ver o actuar. Simplemente nos marca los tiempos para que tengamos un mejor entendimiento de los usos y costumbres de la gente que vivía en ese tiempo y los escritores que fueron inspirados para escribir la palabra de Dios. Dentro de las dispensaciones tenemos 7. La primera la vamos a llamar la dispensación de inocencia o libertad. 2 va a ser la dispensación de conciencia o determinación propia. 3 es la dispensación o el tiempo del gobierno civil. 4 va a ser la dispensación de la promesa o patriarcado, ¿okay? O la tierra prometida, por decirlo así. Cuarto, ¿okay? Va a ser, quinto va a ser la dispensación de la ley. Sexto, la dispensación de la gracia, la llegada de Cristo, la formación de la iglesia. Y como último, el reino o el milenio. ¿Ok? ¿Cómo va a acabar todo? ¿Qué es lo que va a pasar? Y dentro de esas dispensaciones vamos a estar viendo 8 pactos, pactos que hizo Dios. Recuerda esto. Muchas veces nos gusta declarar, nos gusta hacer pactos con otras personas, pero el único que en realidad puede hacer pactos es Dios. Y por eso vamos a estar viendo esos pactos que están dentro de las dispensaciones. Y esos pactos vamos a empezar con el pacto edénico, ¿okay? Que es cuando Adán y Eva fueron criados. También vamos a ver el pacto adámico, ¿okay? Un pacto exclusivo dentro de vamos a decirlo así, lo que fue el despido o el pecado y qué pacto tuvo Dios con la humanidad. Okay, también vamos a ver el pacto noémico, okay, el pacto de Noé. Todos conocemos el arco iris, qué significa, okay, y qué es lo que pasó con el diluvio. Pero vamos a ver qué tipo de pacto hizo Dios una vez más dentro de la humanidad. También vamos a ver el pacto abrámico, okay, o el pacto con Abraham. Okay, un pacto que se hizo no solo con él, okay, pero toda su descendencia. También vamos a estar viendo el pacto de la tierra dentro de lo que es la tierra prometida. Okay, un pacto que se hizo con Israel. Y vamos a ver el pacto davínico, un pacto que se hizo con David. Y por último, vamos a ver el pacto del nuevo pacto o el pacto de la gracia. Pero tenemos que tener en consideración, cuando vemos estos pactos y los estudiamos, tenemos que ver a quién y con quién se hizo y cuál era la razón y qué tan duradero, vamos a decirlo así, sería ese pacto. Que todos los pactos podemos decir que son por siempre, pero hay pactos que tienen condiciones y hay pactos que son incondicionales. Dentro de eso vamos a ver también 4 áreas, okay, que nos traen y nos dan evidencias dentro de la palabra de Dios de que esa palabra es verdadera, factible, autoritativa y es primordialmente, okay, dada por Dios. La primera va a ser la evidencia eterna, okay, que la palabra de Dios es algo eterno. 2 va a ser las evidencias externas, okay, lo que hace fuera de la Biblia que la hace ser válida y verdadera. También vamos a ver, el número 3 sería las evidencias proféticas e históricas, como cada una de las profecías que fueron mencionadas dentro del Viejo Testamento se han cumplido y las que serán cumplidas después de la venida de Cristo. También estaremos hablando en una cuarta evidencia acerca de la contraparte y enemigos de la Biblia y cómo no han podido superar, okay, su derrota. Y cuando digo superar es porque por
tantas ocasiones, tantos años, tantas veces que han tratado de discriminar o de destruir o de amenazar o de borrar o de, ¿qué te puedo decir? De contradecir la Biblia, ninguno de ellos ha tenido éxito. Ahora, esto no te lo vamos a decir de una forma literaria en el sentido de que yo lo diga o de que un científico lo diga, pero la misma palabra de Dios es la que va a estar contestando y dándonos todas las respuestas, ¿ok?, a nuestras preguntas. Primero vamos a empezar. ¿Cuáles son los términos en cómo conocemos la Biblia? Y esos términos son 4. Primero, se le llama Biblia, lo que tenemos aquí. 66 libros, que fueron amarrados y atados para que fueran un tipo de libro. 2, Sagradas Escrituras. Se le llama Sagradas Escrituras porque cada uno de los libros o pergaminos que estuvieron atados en este libro fueron escrituras en diferentes tiempos y formas y por diferentes autores. 3, se le llama también simple y sencillamente la palabra de Dios. No hay otra palabra. No hay la palabra de Jeremías o la palabra de X. Aunque siempre va a ser la palabra solamente de Dios. Y por último, le llamamos testamento o testamentos, porque conocemos lo que es el Viejo Testamento, que son la Biblia hebrea, y lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que sería la Biblia cristiana. Dicho eso, vamos a empezar. Primeramente, Biblia. ¿Qué significa? La palabra griega, biblio, o biblión, significa rollo, pergamino, escritos y libros. Y eso nos lo indica en Lucas 4:17, que dice así: y fuele dado el libro, a Barcu, que es el griego, del profeta o el rollo, de Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí simplemente estamos demostrando que dentro de la palabra de Dios nos dice qué es lo que es la Biblia. Entonces, cuando se escribe, en el griego, en Lucas, dice, y fuele dado el libro, estamos hablando de que se le fue dado el rollo o el pergamino, en este caso, que más tarde lo vamos a estar viendo en más profundidad. Entonces, recuerda, cuando tú escuches libro, rollo, pergamino, estamos hablando de la palabra de Dios como Biblia o Biblios. Escrituras. Las escrituras, una vez más, en el griego es grafí o grafo, que significa rollo, una vez más, pergamino, escrito o libro. Y eso lo podemos ver en 2 escrituras. La primera en Romanos 3:4, que dice: en ninguna manera antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, como está escrito en el pergamino o en el rollo, para que sea justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Quiero hacer hincapié en esto. Esto es importante de aprender y estudiar. ¿Por qué? Porque esto te va a dar más entendimiento. En el principio tú podrás decir, híjole, qué flojera, los diferentes términos de la Biblia, cómo se catalogan, qué tiene que ver con la palabra de Dios. Pero yo te diría, tiene que ver todo. Todo, ¿por qué? Porque te va a dar un mejor entendimiento una vez que vamos poniendo todo el rompecabezas en una sola forma. Te va a dar mejor entendimiento, te va a dar comprensión, última o abundante en lo que es la palabra de Dios. Ahora, segundo de Pedro 3:16,
hablamos también de las Sagradas Escrituras, que nos dice así. Casi en todas sus epístolas, epístolas siendo las cartas o escrituras, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, como los otros rollos o pergaminos, para perdición de sí mismos. No vamos a entrar mucho ahorita en lo que es la escritura. Simplemente esta nos está diciendo de que hay epístolas y hay pergaminos y hay rollos, la palabra de Dios, como Sagradas Escrituras, y muchas los manejan de una forma equivocada. Por eso es importante saber cómo tenemos o cuáles son las designaciones para que tú entiendas lo que es y lo que no es palabra de Dios. La tercera es que se le llama palabra de Dios. Palabra de Dios, la conocemos como en el griego como logos, que significa palabra. Y eso tenemos dos escrituras en las que podemos ver cómo se usa. La primera en Juan 10:35, que dice lo siguiente. Si dijo dioses, aquellos a los cuales fue hecha palabra, o fue hecha logos de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Simplemente aquí estamos mostrando cómo se usa dentro de la palabra de Dios. En Romanos 3:2 dice, muchos en todas maneras, lo primero ciertamente que la palabra o logos de Dios les ha sido confiada. Una vez más, vemos cómo dentro de las escrituras, de los evangelios y las epístolas, los mismos términos son dados por los escritores. Pero tenemos que recordar que todo esto es el mismo libro. Por eso tenemos que tener ese entendido. El último es testamento, el griego que significa pacto. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 3:14, que dice así. Empero, los sentidos de ellos se embotaron, porque el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto. En la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Lo que queremos acentuar, dentro de lo que estamos hablando aquí, esos 4 términos siempre van a indicar simple y sencillamente que son palabra de Dios. Si tú ves uno de esos términos dentro de la escritura, puedes tener la certeza de que Dios la inspiró. Si tú ves cualquier otro término, otro que no sea de esos 4, eso significa que no es de Dios. Déjame ponerlo así. Si alguien te dice, vamos a ponerlo, fuera de las tablas, de lo que es la ley mosaica. Pero si alguien te dijera a ti, yo recibí unas tablas con la palabra de Dios, es falso. Si alguien te dice, yo encontré o tuve alguna revelación de Dios, una nueva revelación, es falso. ¿Por qué? Porque la misma palabra distingue en 4 formas qué es la palabra de Dios. Que es Biblia, que es el libro, escritura, que fue puesta en un pergamino, que fue puesta en un rollo, por decirlo así, logos, que es la palabra de Dios, y cuarto, que es testamento, ya sea el Nuevo o el Viejo Testamento. Fuera de eso, no hay nada más que identifique la palabra de Dios. Ahora, en la formación de la Biblia, tenemos que explicar lo siguiente o decir lo siguiente. Quiero que tomes esto en consideración conforme vamos entrando en nuestro estudio. 1. La Biblia se compuso, los 66 libros, en un periodo aproximado de 1500 a 1600 años. Y quiero que eso lo tomes muy en cuenta.
quiero que te lo imagines. ¿Por qué es importante saber esto? Porque sabemos de que si tú tienes una conversación con un amigo y esa conversación le llega a un tercero, a un cuarto, a un quinto amigo, ¿ok? Dentro del mismo día o dentro de la misma hora en la que estuvieron juntos, esa conversación lo más seguro es que se distorsione, ¿ok? Cuando pase de una persona a otra persona a otra persona. No sé si tú jugaste ese juego cuando tú eras niño del teléfono descompuesto, en el que tú le dabas un secreto a una persona y esa persona se lo pasaba a alguien más y después a otra persona y a otra persona y vamos a decirlo así, quedan 10. Y al último, el último decía lo que la primera persona había dicho. Y al 9.99% del tiempo, lo que dijera la persona última iba a ser totalmente distinto a lo que dijo la primera persona. Entonces, es importante que tú y yo reconozcamos de que la palabra de Dios fue criada, fue dada en un lapso de 1500 a 1600 años. Pero eso va a demostrar no solamente que es su palabra, pero va a demostrar la armonía, ¿ok? Y no la desconfiguración de su palabra. Va a demostrar su autenticidad de que siempre ha sido la misma. Otra, vamos a decirlo así también, son 66 libros, 66 escritos. Y estos 66 escritos, complementan uno al otro, a pesar de que tengan años de diferencia entre uno escrito y el otro escrito. Pero siempre en una forma u otra, uno se va a complementar con el otro. Algo que es una vez más, no solamente inaudito de que lo puedas hacer tú o yo en este tiempo o en aquellos tiempos, pero que demuestra la unidad de la palabra de Dios. Y la cuarta, que también es muy importante, que son 40 escritores. Imagínate esto, 1500 a 1600 años, el periodo de escritura. Fueron 66 libros escritos, rollos, como lo quieras llamar, papiros. Y son 40 escritores. Tú te podrías preguntar o hacer la pregunta, ¿cómo es posible que todos estos escritores durante todo este tiempo, pudieron conservar la misma línea y objetivo y plan de Dios en un solo sentido, sin equivocarse? Es algo increíble. Sí. Déjame ponerlo así, dentro de la formación de la Biblia. La formación de la Biblia nos muestra su gran diversidad y su uniformidad dentro de la palabra. El periodo de tiempo entre su primer libro y el último libro, estamos hablando una vez más que fue aproximadamente 1600 años. Estamos hablando del tiempo que se escribió, por decirlo así, por llevar la cronología que tienes en tu Biblia, que no es exactamente como se pusieron, ¿verdad? Como se escribieron. Vamos a decirlo, desde Génesis hasta Apocalipsis fueron 1600 años. Sin embargo, ni uno solo pasaje contradice al otro. Ni un solo pasaje se contradice uno al otro. Todos están dentro de la misma armonía. Y no solo eso, recuerda, 40 autores. Y tú podrías decir, no, pues son 40 autores, ustedes están en el mismo lugar, inclusive uno de los grandes reyes, o César, puso un conjunto, de escribas, para escribir o traducir los manuscritos, a su idioma, para ver si podía encontrar, diferenciación, o errores en ella, pero nunca lo pudieron hacer. Ahora imagínate, aquí estamos hablando de 40 escritores
dispersados en 1600 años. Y estos escritores no eran cualquier persona. Cuando digo no eran cualquier persona, es de que no tenían títulos como escribas o personas que tuvieran una carrera dentro lingüística o histórica, o no sé, algo que sea en el sentido de escribir, o que fueran periodistas, que fueran grandes autores, o creadores de historias. No lo eran. Fíjate esto, sabemos que había 11 diferentes ocupaciones dentro de estos 40 escritores. Unos eran reyes, otros eran sacerdotes, otros eran profetas, soldados, estadistas, pastores de ovejas, pescadores, cobradores de impuestos, Mateo lo era, otros eran doctor o doctores, e inclusive fabricantes de tiendas, así como las tiendas de campaña que tú conoces, ¿ok? Y hasta un granjero. Tú puedes decirme o pregúntate, ¿cómo es posible que la Biblia fuese escrita por estas personas? ¿Cómo es posible que hoy tengas esto en tus manos? Escrito en un periodo de 1600 años. Por 40 escritores. Con 11 diferentes modos de vida. Y no creas que sea la palabra de Dios, que lo dudes. ¿Cómo es posible que se haya conservado tanto tiempo? Y no solo eso, déjame decirte algo más. Entonces, echarle un poquito más de sal, a la herida. Digo la herida porque todos nosotros, en una forma u otra, no hemos creído al 100% en la palabra de Dios. Y siempre la tratamos de razonar y de comprender la forma en la que nosotros pensamos que es más cómoda para nosotros. Por eso digo herida. Porque nunca nos hemos doblegado, con sinceridad y con humildad, a simple y sencillamente creer y aceptar la palabra tal como es, dada por Dios. Pero vamos a ponerle un poquito más de sal a la herida, ¿ok? Te voy a decir algo, la diversidad de idiomas o lenguas. Esta Biblia que tú tienes ahorita en tus manos, que está escrita en español, no fue escrita en español. Fue escrita en arameo, en griego y en hebreo. Nada más para que te pongas a pensar eso. Unas escrituras fueron en hebreo, otras en griego y otras en arameo. El arameo en una porción muy pequeña. El griego, todo el Nuevo Testamento. Sí. El hebreo, todo lo que conocemos como la Biblia hebrea o la Biblia judía, que sería el Viejo Testamento. ¿Quieres dudar un poquito más? Te lo voy a dar. Y eso es dentro de la diversidad de la ubicación en la que todos estos escritos fueron producidos. No estaban en el mismo lugar. Tenemos escritos dentro de Israel, dentro de Babilonia, dentro de Egipto, Grecia, Roma e inclusive Arabia. 6 diferentes lugares, distantes uno del otro. ¿Cómo podemos dudar de la palabra de Dios? Pero para esto, antes de que sigamos, quiero que veas este video acerca de la literatura de la Biblia. Veamos el video y regresamos en un momento. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin, pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura.
Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como «Hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado». Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas,
parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Regresamos. Una vez más vamos a hablar o seguir hablando acerca de la Biblia. Espero que estés tomando nota o simplemente que estés reflexionando en lo que estamos hablando. No es un libro común y nunca lo va a ser. Es un libro de sabiduría dado por tu creador, si así tú lo quieres aceptar. Sí. Pero hay muchas cosas en contra también y muchas cosas a favor, sí. Pero también es importante que veamos las cosas que son en contra de la palabra de Dios, para que tú mismo te des cuenta de que no ha habido forma de que la palabra de Dios sea conquistada por alguien más que no sea Dios. Y cuando digo conquistada, ¿ok? Significa de que la hayan desechado, cambiado, borrado, cuestionado, X o encontrado algún error. Y vamos a ver 7 de esas actitudes hacia la Biblia. 1, racionalismo. 2, misticismo. 3, romanismo. 4, cultos. 5, neoortodoxia. 6, ortodoxo. Y 7, antinomianismo. Esas 7 formas nos van a dar lo que va en contra, lo que va a favor y en qué forma nosotros debemos de tomarla, la palabra de Dios. ¿Okay? Primero, ¿qué es racionalismo? 1, Dios no te pide que lo razones. Quiero acentuar eso. Mientras tú y yo lo razonemos en nuestra forma, ¿ok? Siempre vamos a salir con cosas distintas fuera de lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es racionalismo? Racionalismo es el punto principal del racionalismo, es la supremacía de la mente. El punto principal del racionalismo es la supremacía de tu mente, que tú eres perfecto o que tú lo sabes todo. Hay un racionalismo extremo, ¿ok? Y hay un racionalismo moderno. Sí, el modernismo, ¿ok? Es más apegado, vamos a decirlo así, a lo que es la palabra de Dios. No lo razonas, lo aceptas. Aceptas el razonamiento de la palabra de Dios hacia ti. ¿Ok? Ahora tienes el racionalismo que es el liberalismo religioso. Ese significa de que tú piensas como debe de ser la palabra, ¿ok? Dentro de tu razonamiento, ¿ok? Y la dibujas o la manipulas como tú piensas que debe de ser, sin tomar en consideración las indicaciones que la misma palabra de Dios te da. Eso es un racionalismo o liberalismo religioso, que eso convierte la palabra de Dios en religiosidad y no en una relación con Dios. Cuando digo cada una de estas, es que quiero que tú te puedas centrar en una de ellas y digas, es como lo estaba viendo, para que podamos cambiarlo. ¿Ok? 2, misticismo. ¿Qué significa? El punto principal del misticismo es la supremacía de la experiencia. Déjame ponerte algo así. Muchas veces tú has ido a las iglesias en las que se hablan en lenguas. Pues te voy a decir una cosa. Dentro de lenguas hay reglas que la misma palabra pone para que esas lenguas sean verdaderas y ese don sea verdadero. Si no se siguen esas reglas, si no vamos a hablar mucho de eso, es un ejemplo ahorita.
si no sigues esas reglas, esas lenguas no son verdaderas. Pero mucha gente dice, tuve una experiencia increíble cuando estaba hablando en lenguas. O cuando recibí a Cristo, tuve una experiencia que me hizo el cuerpo que se me enchinara. ¿Ok? Eso no es válido. Es una cosa, ¿cómo te puedo decir? Un hype. ¿Ok? Una cosa de energía que no comprende la realidad del haber aceptado o estar dentro del cuerpo de Cristo. Sí. Y muchos pensamos que esas experiencias es como si fuera la autoridad final dentro de la palabra de Dios. Si te hace sentir algo, te da a sentir una experiencia mística o fuera de este mundo, o que estás fuera de control de ti mismo, piensas que es la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios no es eso. Incluso Dios dice que Él no es el autor de confusión, pero es un Dios de orden. Por ejemplo, falso misticismo es exemplificado por la teología de panteísmo o cuaquerismo. Déjame ponerlo en palabras simples. El que tú tengas una experiencia extranormal no significa que tienes a Dios. Es más, no lo tienes, no fue Dios. Porque Dios no actúa en esa forma. Y vamos a demostrar eso por medio de su palabra. La siguiente sería el misticismo. Este es un misticismo verdadero. Cuando digo verdadero, es un misticismo que encontramos dentro de la palabra de Dios. Misticismo verdadero es la iluminación de la mente por el Espíritu Santo a través de sus escrituras. Y cuando decimos es la iluminación, una vez no estamos hablando de una experiencia extranormal o divina, no la hay. Cuando estamos hablando acerca del misticismo verdadero, es porque esa iluminación te la da la palabra de Dios. Déjame ponerlo así. Para entender la palabra de Dios, tienes que entender lo que da, ordena y nos sirve Dios hacia nosotros. Él dijo, el Espíritu Santo va a venir para redarguirte, para condenarte, ¿ok? Para instruirte. Pero eso no significa de que sea una píldora acme en la que tú lo recibas y sabes todas las cosas. Mucha gente te dice, no necesito instrucción de nadie. No necesito pastores, no necesito nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me habla y me enseña y me dice las cosas. Falso. ¿Por qué es falso? Simple y necesariamente porque si no necesitaras pastores y no necesitaras gente con dones del Espíritu Santo, ¿para qué son los dones? Para que hay pastores, para que hay profesores, para que hay evangelistas, aunque todos ellos tienen un propósito. Y ese propósito es de instruir al creyente. Al creyente. No al que yo creo que soy yo el número uno, sino al que acepta a Cristo tal y como lo es. Déjame darte una escritura. ¿Ok? En Judas 1:3 dice, amaos, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, de la común salud, me ha sido necesario escribirlos amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué nos está diciendo esto? Dice, amados, le está escribiendo a aquellos que creen en Jesucristo, que son salvos. Dice, me han pedido que les escriba a ustedes. He tenido una solicitud grande, he tenido una zozobra de que tenía que escribirles a ustedes, en la forma de la sana doctrina. Y dice, los quiero molestar, los quiero corregir. Que ustedes siguen contendiendo, por cosas que no son para contienda.
pero que ustedes contiendan eficazmente dentro de la fe. ¿Qué significa que contiendas eficazmente de la fe? Significa que tú debes de seguir los pasos que te instruye la palabra del Señor. Esa es una iluminación. Y cuando decimos contender es de que estés firme, de que estés bien varado en ella, que es la palabra. Sí. Y él dice muy claramente, una vez dada a los santos son todos aquellos que creemos en la palabra de Dios, que hemos recibido a Cristo, somos santos. Santo simplemente significa separado, de. En este caso somos separados del mundo. Estamos en el mundo, pero somos separados en el mundo como santos. Eso no significa que te dé un privilegio, para hacer milagros o para interceder. Simplemente significa que Dios te ha escogido, te ha separado, te aceptó, te dio salvación, su gracia está en ti y Él te separa por los tiempos postreros para que estemos con Él. Simple y sencillamente es eso. Entonces hay un misticismo verdadero que es la iluminación del Espíritu Santo, en el que tú y yo vamos a reconocer, saber y entender la palabra de Dios, cómo se nos instruye y conforme la vayamos leyendo, y escudriñando, o estudiando, Ese es lo que es un misticismo verdadero. La siguiente, es romanismo. El romanismo es las escrituras son vistas como incompletas y enseña que hay más verdad disponible para los feligreses a través de la iglesia. ¿Qué significa esto? Significa que mucha gente piensa o dice, la palabra de Dios solamente puede ser entendida por cierto tipo de personas. Personas que Dios escoge para interpretar su palabra. Y que esa interpretación se le dará y será disponible para aquellos feligreses que están dentro de la congregación. Por muchos años ha habido esto, inclusive dentro de la iglesia romana, católica romana. Hubo un tiempo en el que solamente el sacerdote, o el padre, como lo quieras llamar, eran los únicos que podían leer e interpretar la palabra de Dios. Un error muy grande, porque la palabra se le dio a todos. Y todos podemos tener entendimiento, siempre y cuando tengas a Cristo en ti. Dice, en el romanismo se le da la prioridad a la Vulgata latina. ¿Qué quiere decir eso? A la escritura escrita en latín. Pero déjame recordarte, la escritura fue escrita solamente en hebreo, griego y arameo. Latín fue una traducción de esas tres a un tiempo más moderno, mas no literalmente oficial como la palabra de Dios. Entonces era más para ellos como algo más místico, pero no un misticismo verdadero, pero un misticismo oculto. Entonces el romanismo significa que solamente hay ciertas personas que pueden interpretar, leer y enseñar la palabra de Dios. Que la misma palabra nos va a decir que es totalmente fuera, de la verdad de su misma palabra. Por eso en Pedro nos dice que toda escritura se dio, y que no es para una interpretación para una sola persona privada, pero que se le dio a todo ser viviente. La otra es lo que conocemos como Nueva Ortodoxia. La Nueva Ortodoxia dice que en la Nueva Ortodoxia el encuentro es supremo, Ya voy a ponerlo así. De acuerdo a la teología de la Nueva Ortodoxia, la Biblia es un testigo
infalible de la revelación de Dios en la palabra del Verbo, que es el Mesías. Tú lo puedes oír así, tú dices, no, pues sí, se oye muy coherente. Pero si tú no tienes un encuentro con el Mesías fuera de la palabra, no hay realidad. Otra cosa que es errónea. Todos podemos tener encuentro con Cristo en una forma no mística, pero verdadera, en una forma de relación. ¿Sí? Hay otra forma que se le llama sectas. ¿Ok? Y básicamente las sectas enseñan que la Biblia es suprema junto con algunos otros escritos. Esos son sectas. ¿Sí? Las sectas es como lo oculto. Y te voy a decir algo. Secta es otra que no tenga relación con Cristo. Es como tú la puedes catalogar. Vamos a ponerlo en este sentido. El Islam es una secta. Religión, pero secta. El hinduismo es una secta. Religión, pero secta. Ninguna de dos te da una relación con Cristo. No una relación con Dios. Te da solamente y habla de un Dios poderoso, supremo y que tú debes de servir. Muy distinto a lo que es Cristo y el Dios verdadero. Pero la diferencia en esto es de que la Biblia la toman como referencia y como un fundamento, una fundación para su secta o religión. Mas tienen que usar otros libros, por ejemplo, el Corán, para Islam, y el Sadar para el hinduismo, para que esa Biblia tenga sentido, pero son sentidos diferentes, ambiguos. La marca de una secta es que mientras ellos afirman que la Biblia es la palabra de Dios, también afirman que otros escritos son iguales inspirados, los cuales comúnmente se convierten en más importantes que la misma Biblia. Pero no hay otro libro más importante que la Biblia. Y estamos terminando. Yo sé que este programa va a ser un poquito, así que te va a poner un poquito a poner preguntas en ti mismo. Pero ese es el propósito, que te preguntes en dónde estás dentro de todo esto. Si eres un romanismo, o eres un misticismo, o eres X. Pero te voy a dar una en la que todos deberíamos de estar parados y que se llama ortodoxia. La actitud ortodoxia, solamente la Biblia es suprema y la autoridad final. Los ortodoxos simplemente piensan, la Biblia es suprema y la última autoridad final. Si los creyentes ortodoxos afirman que la Biblia es la infalible palabra de Dios, en los escritos originales es inspirada y sin errores. La Biblia es la única autoridad final en todas las normas de fe y práctica. La Biblia es veraz en todo lo que afirma. Y muchas veces tenemos conceptos erróneos de qué es una persona ortodoxa. Pero vamos a iniciar con eso la próxima semana, Y vamos a entender qué es ser una persona ortodoxa. Y vamos a ver también lo que es un antinomianismo, que es algo más que vamos a entender dentro de la palabra. ¿Qué queremos decir con esto? Muy simple. Toma en cuenta los tiempos en que la Biblia fue creada, en la que fue escrita. ¿Por cuánta gente fue escrita? ¿En cuántos idiomas? ¿En cuántos lugares? Y dime si tú puedes decir que no es verdadera. Toma las diferentes formas de creer. Pero cuando terminemos con esto, tú vas a saber que solo hay un Dios supremo en todas las cosas. Y su autoridad es por siempre. Con esto me despido y nos vemos la próxima vez
aquí en Aprendiendo Juntos. Dios me los bendiga. Bye bye.